¿Por qué he decidido dejar de usar Strava? ¿Qué pasa, puntal? Bienvenido una semana más al video podcast de Cheraclo. Hoy te voy a hablar de por qué he dejado de utilizar la popular aplicación de teléfonos móviles relacionada con el deporte que se llama Strava. Si no vives en este mundo, pues el Strava sirve pues para grabar tus rutas y después comparar tus tiempos en algunos segmentos y tal, tanto con tus propios tiempos anteriores como con otros corredores o ciclistas o runners o lo que sea. Y también, pues bueno, puede llegar a servir para descubrir algunos nuevos tracks o circuitos, etcétera, que puedas llegar a explorar con tu bicicleta. Y bueno, la verdad es que he usado algún tiempo Strava hace un montón de años, y después es verdad que el año pasado, cuando estuve entrenando más en serio para la Gravel Inferno, pues también empecé a utilizarlo para mantener esa motivación, viendo los segmentos y viendo cómo iba mejorando en cada uno de ellos. Pero hará unos 2 o 3 meses he dejado de utilizarlo, hasta tal punto pues que mucha gente que a lo mejor seguía mis entrenamientos por ahí me ha escrito por privado y me ha preguntado: oye Jorge, ¿qué pasa? ¿Que no estás montando en bici o es que dejaste de utilizar la aplicación? Y bueno, la realidad es que he dejado de utilizar la aplicación, no he dejado de montar en bici, pero lo he hecho por varios motivos que son un poquito los que te vengo a trasladar hoy en este video podcast. El primer motivo y el principal es la privacidad, en dos aspectos diferentes. Uno, se han leído noticias a lo largo de este tiempo que se ha aprovechado en la aplicación Strava para ver la localización de dónde puede vivir una persona, pues a lo mejor si saben que esa persona puede tener bicicletas de alto valor, pues ir a robarle a la casa las bicicletas. Eso por un lado pues es algo obviamente peligroso, dependiendo del lugar del mundo en el que estés. Si hay muchos robos o lo que sea, pues es quizás algo a tener en cuenta. Pero en mi caso, que Gran Canaria no es tanto así, donde yo vivo, pues a priori sí hay robos, pero tampoco es una cosa que se esté como muy de moda, vamos a decir, por suerte. Lo hago por otra parte, que en Gran Canaria sí que está ocurriendo algo, que es que hay una serie de prohibiciones de hacer mountain bike en ciertos senderos o caminos. Y esto, claro, literalmente, si tú pasas por algunos caminos, lo dejas grabado en el Strava de una manera pública, de repente, si esos caminos dejan de ser legales o por lo que sea te están investigando los de medio ambiente para ver por dónde pasas tú, pues obviamente con el Strava les está dando pruebas para si ellos eventualmente quisieran pues multarte o lo que haga falta. Entonces, digamos que esas dos partes de privacidad pues considero que son lo suficientemente relevantes como para dejar de utilizar la aplicación. Existen otras aplicaciones que pueden ayudarte a llevar tus métricas o a llevar, por ejemplo, el conteo de kilómetros que llevas utilizando cada una de tus bicicletas o cada una de las piezas. O, por ejemplo, hay mucha gente que utiliza, yo por ejemplo, el Garmin, para saber cuántos kilómetros lleva la cadena puesta en tal bicicleta, para saber cuándo me toca cambiarla. Estas cosas son obviamente muy útiles si utilizamos mucho nuestras bicicletas, y claro, hay gente que lo utiliza en el Strava porque es quizás una aplicación un poco más intuitiva que la de Garmin, pero al final es simplemente acordarte después de montar en bici cada una de las veces y poner un poco la bici que has utilizado para llevar estas métricas. Después, otro aspecto negativo que yo le veo al Strava y por lo que he dejado de usarlo es que la precisión no es real en muchos casos. Por ejemplo, cuando ya no solo por tema de satélites, y que a lo mejor, dependiendo del dispositivo que hayas utilizado para grabar esa ruta, pues de repente tú tienes un dispositivo último modelo que te está midiendo los puntos por donde pasas cada 5 milisegundos, y de repente hay otro que tiene un dispositivo que, para ahorrar batería, te mide cada 3 segundos. Entonces, claro, sobre todo cuando estás mirando segmentos que los tiempos están muy ajustados, pues al final esos bailes de 3 segundos, pues de repente le quita 3 segundos a una persona y acaba de llevarse el com. Y, o sea, la precisión no es real de verdad. Y eso lo he notado un montón de veces. Por ejemplo, tengo un recuerdo de hace un montón de tiempo en bicicleta de carretera, cuando un colega y yo entramos a un segmento. Yo entré detrás, no, ¿cómo fue? Entré detrás de él en un segmento
y le adelanté durante el segmento y en el final del segmento terminé primero, por lo tanto, obviamente y por obligación, lo hice un segundo más rápido, vamos a decir, y sin embargo a él le salía como que lo había hecho 2 segundos más rápido que yo, lo cual era completamente imposible. Entonces lo de la precisión pues no es lo suficientemente buena como para de verdad confiar en los cronometrajes de los segmentos y tal. Y después, por otro lado, que la gente no piensa mucho en esto, pero sobre todo en mountain bike los trazados van cambiando muy rápidamente. Entonces, claro, puede haber un COM en un descenso, por ejemplo, aquí en Gran Canaria, el descenso del Picacho, que a lo mejor el circuito estaba muchísimo más limpio o que tenía muchas menos piedras, etcétera, y a lo mejor es de hace 5 años. Y ahora, por mucho que tú intentes superar ese COM, te va a costar mucho más porque el circuito ya no está en las mismas condiciones. O sea, realmente, sobre todo en mountain bike, para medirte con otra persona, lo importante es que sea en el mismo día, es decir, con el circuito con las mismas características, también misma climatología quizás, es decir, básicamente te lo digo porque no es justo en el fondo mirarte con tiempos anteriores ni al revés. Si a lo mejor tú tienes un COM, pues tampoco es justo que el que lo está haciendo ahora se compare con cuando el circuito estaba completamente nuevo, entre comillas. Lo mismo pasa un poco en carretera, que puedes estar haciendo un COM, sobre todo cuando son así en bajada. Depende mucho del tráfico, obviamente de la climatología, pero si te toca un coche que va súper lento, pues no vas a hacer ese COM ni de coña. Entonces, ¿para qué volverte loco si no va a depender en el fondo de ti y muchas veces tampoco incluso en su vida, de tu estado de forma, pues por lo que sea, por lo dicho, por un coche, porque de repente, no sé, hace mucho viento, son muchas cosas que en el fondo hacen que no sean válidos realmente esos resultados, ¿sabes? Y por último, y quizás más importante, llega un punto, sobre todo cuando estás entrenando muy en serio para una competición, etcétera, que te puede llegar a tomar el Strava como una especie de obsesión, que ya ni siquiera estás saliendo para disfrutar en bici, para desconectar tus pensamientos, para no sé, ya sabes, lo bueno que nos da la bicicleta, pues de repente estás solamente saliendo para ir a ese segmento que sabes que tienes cerca de conseguir el COM y solamente estás pensando en segmentos, en vez de pensar en montar en bici, en disfrutar, en mejorar tu salud, en vivir un poco la experiencia de montar en bicicleta, sino que estás obsesionado con eso. Y al final se convierte algo que debería ser maravilloso y placentero, pues en una especie de competición cuando realmente no es una competición. Y no es bueno, las competiciones son buenas, pero no todos los días de tu vida cuando sales en bicicleta. Entonces yo creo que también eso es una de las razones por las que la dejo de utilizar. Entonces, nada, esto es un poquito mi pensamiento. Dime si te ha pasado algo similar a ti de esto de que los segmentos no cuadran y los tiempos no cuadran en los comentarios, que seguro que hay más anécdotas como la que te he contado yo en gente de la comunidad. Así que nada, espero que te haya gustado este video podcast. Recomiéndalo si es así a alguien que está obsesionado con el Strava. Y nada más, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima, puntal.